Saludos cordiales, mi nombre es Brigida Araceli Tremina, soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. La realización del presente video es para dar a conocer dos de los instrumentos y políticas públicas que protegen los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Esta es una actividad propuesta por la materia de Práctico 1 en el desarrollo de nuestras prácticas preprofesionales denominada servicio comunitario. En primer lugar, para dar inicio a la exposición de esta infografía realizada, tenemos la política pública por una Internet segura para niños, niñas y adolescentes. Este es una política destinada a fomentar conductas protectoras o preventivas de factores de riesgos que puedan poner en peligro la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes. Promueve el uso seguro, sano y constructivo de la Internet en niñas, niños y adolescentes. El mal uso de los mismos ocasiona una exposición a posibles peligros y vulneración de sus derechos. En la actualidad es muy común el abuso de las tecnologías por la información demasiado vulnerable que se expone en los mismos, siendo los niños, las niñas y los adolescentes el grupo más propenso. Es por ello que la creación de esta política pública es una herramienta clave para que la Internet sea usada de manera adecuada, constructiva, educativa y de beneficios para todos sus usuarios. Con la creación de esta política pública, se permite potenciar las oportunidades que ofrecen las tecnologías digitales en la vida y desarrollo de este grupo social. ¿Haciendo qué? Promoviendo una cultura preventiva para el adecuado seguimiento y sanción en el caso de vulneración de los derechos de los niños, de este grupo social, los niños, niñas y adolescentes. Esta política pública se enfoca en el marco de los derechos digitales, la dignidad e integridad física, psicológica, emocional y sexual. Ofrece herramientas lúdicas, es decir, herramientas de aprendizaje acerca de las oportunidades y riesgos de la red y cómo actuar ante una posible alerta, tanto los niños como nosotros los responsables de la manera en que ellos están usando estas tecnologías. En el mundo digital hay muchas amenazas. En esta política pública se exponen las principales amenazas a las que están expuestos este grupo social. Entre ellas tenemos el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes en línea, el ciberacoso, la ciberadicción o el abuso de Internet, que ahora es muy común. Los niños se enfrascan en un teléfono, en un computador y haciendo cosas que para su edad no les benefician. El sextorsión, que también en la actualidad es muy común, las extorsiones con imágenes privadas de las personas o vulneran su información y extorsionan a la persona para recibir algún tipo de beneficio, también conocido como el chantaje sexual. Exposición a contenidos nocivos, es decir, a contenido sensible, porque en la tecnología, en el Internet, no se mide las cosas que normalmente se publican. Entonces, nuestros niños y nuestros adolescentes están expuestos a este tipo de información que puede ser perjudicial para su conocimiento, para su entorno, cosas que ellos aún no están preparados de ver o no están preparados para saber. Explotación sexual en línea, la pornografía infantil, que también las cifras se elevan cada vez más, publicación de información privada, porque son tan vulnerables que son muy fáciles, o sea, es muy fácil para las personas acceder a la información de los niños. Con juegos, con cositas así, se hacen pasar por personas de la misma edad para sacarles información, tanto de ellos como de su familia, entre muchas otras amenazas más que están en este medio. Es por ello que la Convención sobre los Derechos de los Niños, consagra los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las niñas, niños y adolescentes para garantizar como interés superior la consideración primordial,
También propone mecanismos para protegerlos contra el maltrato, la explotación, el abuso y la discriminación de todo tipo, y también consagra sus derechos a ser respetados en su privacidad y a ser partícipes de las decisiones que se tomen en todos los temas que les puedan afectar a ellos. Con la creación de esta política pública, se identificaron 5 ejes de importancia, 5 ejes principales que investigaron y que consideraban que tenían que enfocarse en los mismos. Entre esos tenemos el primer eje, que son medidas legales para garantizar los derechos digitales. ¿Qué quiere decir? Orientar y fortalecer, sobre todo reformar la legislación nacional para garantizar que los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la era digital puedan ser protegidos frente a la vulneración y la violencia en el Internet, para así poder sancionar de una manera efectiva a los agresores. Como segundo eje, descubrieron las medidas técnicas y procedimientos para promover un acceso sano, seguro y constructivo a las TIC, a las tecnologías de la información y la comunicación, para proteger la integridad y la dignidad, tales como lineamientos técnicos, regulaciones, códigos de conducta, recomendaciones, estándares. Todo esto para proteger los derechos y la integridad la integridad, la dignidad de los niños, niñas y adolescentes. Frente a tanto contenido nocivo, como vimos que era una de las amenazas, transgresiones y delitos cometidos a través de estos medios digitales. Como tercer eje está el seguimiento y control a través de la articulación y coordinación institucional. ¿Esto para qué? Para construir estructuras organizacionales de seguimiento y control. Ya, porque puede ser muy buena la política pública, pero si no se da un seguimiento, si no se controla que sea utilizada, no va a tener efecto. Junto a la cooperación internacional para impulsar la articulación y coordinación institucional y la participación activa de la niñez y adolescencia en la formación y exigibilidad de esta política, para dar seguimiento y evaluación de este plan de implementación. Como eje número 4, tenemos fortalecer y consolidar capacidades y habilidades acerca de los beneficios y de los riesgos que tiene el Internet y sobre todo las tecnologías digitales, promoviendo una cultura de prevención y seguridad en los entornos digitales, dentro y fuera del sistema educativo, que contribuye el desarrollo humano, sobre todo en el sistema educativo, porque ahorita se está utilizando mucho las TICs en lo que es la educación. Entonces, ¿qué mejor que hacerlo de provecho? Sí, para indicar, para informar de todos estos peligros, de todas estas amenazas a nuestros niños, niñas y adolescentes. Como eje número 5 tenemos estrategia comunicacional para impulsar una cultura de protección integral de las niñas, niños y adolescentes, para disminuir su vulnerabilidad, garantizando sus derechos digitales, el uso seguro de la Internet y la respuesta y atención de los riesgos y los delitos cometidos contra ellos y ellas a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Porque muchos de estos casos que se dan de vulneración de los derechos digitales no se tienen el seguimiento que deberían de tener, ¿sí? O se tiene el seguimiento y después queda ahí. Entonces es constante estar ahí presente para evitar que se vulneren los derechos de los niños y estar atentos a cualquier alerta, a cualquier riesgo. En esta política pública se señala unas acciones, ejes, estrategias, todo con la responsabilidad y articulación para así implementar de manera efectiva, o sea, que la creación de esta política surja el resultado que las personas que la elaboraron desean. Por otro lado, y hablando del mismo tema, tenemos otro instrumento que es el Memorándum de Montevideo. Este es un instrumento para la protección de datos personales
y la vida privada en las redes sociales, en particular de niñas, niños y adolescentes. Progresivamente han venido aumentando los casos que evidencian los riesgos y peligros a los que están expuestos los niños, niñas y adolescentes que interactúan en las redes sociales digitales. Estas redes por sí solas no son el problema, pero lamentablemente algunas personas han encontrado en las mismas un escenario perfecto para realizar conductas indebidas y aprovecharse y vulnerar los derechos. Exige este tipo de instrumentos, hace una exigencia a los organismos multilaterales para incluir en sus documentos, directrices o recomendaciones a las niñas, niños y adolescentes como sujetos especialmente protegidos y vulnerables respecto del tratamiento de sus datos personales. Expone también en ese principio, se expone el interés, se expone el principio de interés superior en base al artículo 16 de la CDN. El artículo 16 textualmente dice lo siguiente: ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales de su honra y a su reputación. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques. Es totalmente seguro de que los niños tienen sus derechos y es nuestra responsabilidad ayudar a que sus derechos no sean vulnerados. El uso adecuado del Internet, sobre todo con supervisión, garantiza la protección efectiva de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Esta es una corresponsabilidad de todos los miembros de la sociedad, o sea, de mi persona, de ustedes que están presenciando este video, de todos como comunidad, como conjunto, para tener una Internet libre de abusos e inconsistencias, donde se pueda disfrutar plenamente de sus beneficios, sin miedos, sin riesgos. Un lugar donde este grupo social considerado vulnerable no lo sea más, sea un grupo con capacidad de relacionarse sin miedo, en un mundo digital sano y sobre todo en un mundo digital seguro. Esa ha sido toda mi intervención. Muchas gracias por su atención.